¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo espacio de nuestros habituales encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es momento de hablar sobre el mercado laboral y distintas cuestiones que atañen a esta parte tan importante lo vamos a hacer pues, de la mano del director general del Servicio Público de Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoy, pues que hoy nos acompaña aquí en los estudios de La Cerca. Ya le doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Con la conformación de este nuevo gobierno central presidido por Pedro Sánchez ha cambiado un poquito pues, los ministerios. Antes trabajo estaba a coordinación con la Seguridad Social también, ahora se han separado, pero imagino que desde el Servicio Público de Empleo Estatal mismos objetivos y el mismo reto, que es acabar con las tasas de desempleo que tenemos aquí en España todavía, ¿no? Bueno, efectivamente ha cambiado la estructura del gobierno, como bien sabemos. Ha dividido este Ministerio de Trabajo, que por cierto este año en el 2020 cumple 100 años. Somos de los primeros países del mundo que constituyó en el año 1920 el Ministerio de Trabajo, después de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Y efectivamente, bueno, pues se ha separado trabajo de uso social. En cualquier caso, se ha constituido un órgano de coordinación entre los dos ministerios para que no haya pues ningún problema de coordinación en el día a día. Y como Servicio Público de Empleo Estatal, el organismo autónomo dependiente de este Ministerio de Trabajo, con la ministra Yolanda Díaz, con la que bueno, pues estamos ya lógicamente trabajando. Los proyectos son similares, no es análogo a lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Reforzando en algunas de las medidas que se van a tomar se van a poner en marcha, y sabiendo que desde los servicios públicos de empleo no se crea empleo, se ayuda a mejorar la empleabilidad de las personas. El empleo lo crean los empresarios. Como decía, importante reto también. Vamos a repasar un poco, si le parece, los últimos datos del paro. Enero cerró con 90.248 personas desempleadas. Es su mayor aumento en este mes desde el 2014. El país también cerró 2019 con la creación de 402.300 puestos de trabajo y la tasa de desempleo por debajo del 14% por primera vez desde 2008. La ralentización de la creación de puestos de trabajo es una realidad. No sé, ¿qué perspectiva podemos dar de cara pues, a este año en base a estos datos? Bueno, efectivamente, fruto de la propia desaceleración a nivel económico que hay a nivel mundial por distintos factores, que luego a lo mejor podemos comentar algunos por su incidencia directamente en el empleo, indudablemente también está habiendo una desaceleración en la creación de empleo. En cualquier caso, la creación de empleo, hace unos días se presentaron los datos macroeconómicos por parte del gobierno y se seguirá creando empleo a ritmo más del Producto Interior Bruto en este país. Eso es importante ponerlo en valor porque en el mercado de trabajo no hace demasiado tiempo, en cuanto el Producto Interior Bruto en este país crecía por debajo del 2%, el empleo no se creaba, y sin embargo ahora incluso creciendo por debajo del 2% del Producto Interior Bruto se sigue creando empleo. Eso es importante poner en valor. Los datos de la EPA del mes de enero, no puedo decir que hayan sido buenos, pero indudablemente marcan un poco la tónica de hacia dónde va el mercado de trabajo, como digo, aumentando parte de creación de empleo. Y lo que más nos preocupa de los datos de empleo, desde luego, es la parte de la precarización del empleo creado. O sea, es verdad que se está creando empleo, pero también es verdad que no con la calidad en todos los casos que nos gustaría. Y en algunos sectores que sabemos que además deberíamos hacer especialmente hincapié, como el sector industrial o el sector tecnológico, que es donde necesitamos además crear empleo. Y sabemos que donde se está creando mucho es en el sector servicios, donde en muchos casos pues hay una mayor precariedad, muchas veces de la mano del trabajo a tiempo parcial, no siempre querido por los trabajadores, y que indudablemente lleva consigo pues menores derechos para los trabajadores. ¿Cómo podemos luchar contra esa precariedad? Crear puestos de trabajo de calidad. Claro. Bueno, por un lado,
Se va a continuar con el Plan Director por el Trabajo Digno, en el que desde el Organismo Autónomo de la Inspección de Trabajo desde agosto del 2018, y como digo, se va a continuar con este nuevo equipo, han aflorado más de 180.000 contratos indefinidos, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Simplemente con el envío de cartas a las empresas en donde se había detectado que tenían pues una elevada tasa de contratación temporal que no venía un poco a cuento con el sector productivo en el que se movían, y simplemente con la carta que se les mandó diciendo, oye, que pensamos que tenéis demasiado contrato temporal y demasiada rotación, simplemente con aquella carta se transformaron en indefinido, o comunicaron la transformación en indefinido de miles de contratos, y de luego con la actuación de la Inspección de Trabajo. Y desde luego en la parte estructural es verdad que el modelo económico en este país se va transformando poco a poco, y hay que seguir avanzando en su transformación. Es fundamental. Es fundamental el recorrido que tenemos en el crecimiento en todo el ámbito de las energías renovables. Afortunadamente, el año pasado, desde el momento en el que se quitó el impuesto al sol, en el diciembre del año 2018, los propios empresarios del sector ya anunciaron que se iban a crear 50.000 puestos de trabajo solamente ligados a esa medida. Sabemos que en la actualidad, y ya con el gobierno constituido, es un ámbito productivo que se va a seguir desarrollando en este país. Hemos tenido un parón demasiados años, cuando fuimos líderes hasta el año 2011 en producción de energía, en producción y desarrollo de energía renovable. Bueno, pues ahora tenemos que retomar ese camino. Esa es una parte importante. Una parte importante es todo lo que tiene que ver con la actividad relacionada con la tecnología. Ahí tenemos muchísimo campo que recorrer. Hay muchísimas ocupaciones ligadas al sector tecnológico, todo lo que tiene que ver con el Big Data, todo lo que tiene que ver con el 5G. Es absolutamente un reto la implantación en este país que tenemos que hacer ya durante este año con todo lo que tiene que ver con el 5G, que va a llevar consigo desde luego un desarrollo de empleo y un desarrollo tecnológico importante. Y luego, desde luego, en el sector servicios, donde España siempre seguirá siendo una potencia, somos de las primeras potencias a nivel de turismo, lo que tenemos que hacer, y seguramente en el marco de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, mejorar el ámbito de las relaciones laborales en el sector servicios para que el empleo que se cree en este sector, que indudablemente seguirá siendo puntero en creación de empleo, sea de más calidad. Ya lo estaba diciendo, los nichos donde se encuentra pues ahora mismo las necesidades de empleo. Resulta curioso un dato, 3 millones de parados en España, y hay empresas, hay sectores que necesitan mano de obra. ¿Esto por qué se da? Sí. Bueno, estamos en un momento complejo, ¿no? en el que las competencias profesionales de los trabajadores que se tienen que ir incorporando a las empresas, pues están cambiando. Muchas veces los perfiles de lo que están necesitando las empresas muchas veces no están en el mercado. Eso por un lado. Y ahí sí que es verdad que del Servicio Público de Empleo, desde todas las instituciones educativas y formativas del país, y desde luego individualmente por parte del Servicio Público de Empleo estatal, tenemos que hacer un esfuerzo fundamental para responder realmente a esas especialidades formativas. Tenemos aprobado este pasado mes de otoño un protocolo para la detección de necesidades de forma directa, concreta y rápida, ¿no? En colaboración con los agentes sociales, con el Observatorio de Ocupaciones, con los centros de referencia nacional, para poder ir dando respuesta a lo que realmente pide el mercado de trabajo. Hay que tener en cuenta que en los próximos 10 años en este país se van a jubilar 9 millones de personas. Eso es una oportunidad, porque a esas 9 millones de personas va a haber que sustituirles en sus puestos de trabajo. De cada 4 puestos de trabajo que se creen en los próximos 10 años, 3 va a ser para sustituir a estas personas que se van a jubilar. Lo que tenemos que ser capaces es de saber cuáles son las competencias profesionales que estas personas, que esos puestos de trabajo en donde esas personas se jubilan, se van a necesitar. Ese realmente es el reto, y en eso es en lo que estamos trabajando. Se está hablando ya de que la formación profesional dual, que permite a los alumnos hacer prácticas a la vez que estudiar, que formarse, va a ser muy importante en este sentido, ¿no? Sí, la formación dual, desde luego, también es una oportunidad que ya estos últimos años se ha estado indudablemente reforzando, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral. Esa posibilidad de que al tiempo de que te estés formando
vayas de la mano también del sector, de hacer prácticas y verlo en directo con el sector productivo en el que estés desenvolviendo y desarrollando tus conocimientos. Lo que pasa es que también es verdad en este país tenemos el sector productivo que tenemos, es decir, no en todas las regiones, ni en todas las comunidades autónomas, ni en todas las provincias, tenemos siempre un sector productivo en el que se puedan incorporar alumnos para esta formación dual. Lo digo porque, bueno, cuando hablamos del modelo de formación dual en Alemania, pues bueno, Alemania tiene el sector productivo que tiene, donde hay mucho sector industrial, mucho mayor que el que hay aquí en España, con lo que es relativamente más sencillo que los alumnos se incorporen a las empresas al tiempo que están trabajando, porque hay suficiente masa empresarial para esta incorporación. Aquí en España no en todos los casos lo tenemos. Dicho esto, en cualquier caso, lo que sí que tenemos es la posibilidad, y en eso estamos trabajando, de que los contenidos formativos que tenemos en nuestros planes de formación sean realmente los que pues vayan en línea con las competencias profesionales que el mercado está pidiendo. 33% de paro juvenil. Sí. Los jóvenes de los más perjudicados en este sentido actualmente. Sí. ¿Cómo se está trabajando? Porque hay diferentes planes también para ellos, para incluirlos en el mercado laboral. El año pasado, efectivamente, en diciembre se aprobó a nivel nacional el plan de choque por el empleo joven, ¿no? Efectivamente había un 33, ahora hay un 31, no es que estemos satisfechos, de menores de 25 años. Si ya elevamos el rango a menores de 30 años, el desempleo afortunadamente es algo menor, un 23%, sigue siendo muy alto. Dicho esto, es verdad que el Gobierno aprobó y está poniendo en marcha, en colaboración con las comunidades autónomas, 50 medidas con más de 2.000 millones de euros, ¿no? Para los próximos, para el año que ha pasado y los 2 años, tanto el 20 como el 21, ¿no? ¿Dónde se está haciendo especialmente hincapié, fundamentalmente? En algo que acabamos de comentar, en todo lo que tiene que ver con el tema de formación. Y fundamentalmente en la orientación. Necesitamos que desde los servicios públicos de empleo haya personal técnico suficientemente cualificado para hacer el acompañamiento personalizado a lo largo de toda la vida laboral, también para los jóvenes, para que la información sobre el mercado de trabajo, sobre las competencias que necesitan adquirir, sea una información rigurosa. Es verdad que estamos en el momento de la historia de la humanidad, donde es más fácil adquirir información a través de distintos medios, pero también estamos en ese momento donde, si no se hace de forma rigurosa, las personas pueden recibir una información no lo suficientemente rigurosa y que le haga tomar decisiones que perjudiquen pues su itinerario personal, profesional o incluso vital. Por eso es importante que de los servicios de empleo haya un personal orientador para hacer ese acompañamiento personalizado. En este plan de choque se estableció una medida de 3.000 orientadores financiados desde el Estado para las comunidades autónomas para hacer pues frente a ese acompañamiento personalizado. Ya que hemos hablado un poco de políticas públicas de empleo, me voy a referir a un informe de la IREF que decía que no eran tan eficientes como tendrían que ser, porque se destinan 5.700 millones de euros en 2019 a este tipo de políticas de empleo, pero la IREF decía que no han sido suficientemente efectivas. Claro. Y pues reivindicaba precisamente un mayor apoyo de orientadores y bueno, una evaluación también periódica de cómo iban estos planes en las comunidades, porque también entre ellas había desigualdades en los resultados, ¿no? Sí, efectivamente. El informe de la IREF, efectivamente, que se hizo público en el mes de junio, muestra estas propuestas, ¿no? que las que tú has hablado. Es verdad que la IREF todos los informes tienen sus fortalezas y sus debilidades. Tienen una fortaleza importante, efectivamente, poner de manifiesto que faltan recursos humanos. Hay que tener en cuenta que en el momento de mayor crisis y mayor tasa de desempleo en este país, el gobierno anterior, el del Partido Popular, tanto a nivel nacional como por el tiempo que estuvo aquí en Castilla-La Mancha, entre el 2011 y 2015, no apostó nada por las políticas activas de empleo ni por la orientación. El cuerpo de orientadores que se había creado en los gobiernos anteriores al 2010, pues aquí en concreto en Castilla-La Mancha, pues desaparecieron aquellos 177 orientadores. ¿Y qué ocurre? Que cualquier evaluación que se haga sobre las políticas activas de empleo o se ponen
en primer lugar, esa realidad de que faltan recursos humanos y que esa es la razón fundamental por la que una política activa de empleo no funciona, o el resultado puede ser desequilibrado. Porque la IREF se centró en un programa que se llama el Prepara, ¿verdad? Aquel programa de Prepara, que fue un programa muy coyuntural, que ya no está en vigor desde hace 2 años, llevaba consigo, aparte de la ayuda de los 430 euros, que una red de orientadores acompañara a estas personas, ¿no? A informar. Esta red de orientadores nunca existió. Claro, si tú evalúas el programa Prepara y sacas conclusiones de cuáles han sido el resultado de este programa, y no pones en valor precisamente de que el problema que ha habido fundamentalmente es que estas personas no tuvieron la información que inicialmente estaba prevista, pero como había que invertir en recursos humanos y no se invirtió, pues ahí tenemos un problema. Es verdad que una propuesta muy importante que hizo la IREF y que hemos cogido, el guante lo hemos cogido, es todo lo que tiene que ver con la política de evaluación, de evaluación de las políticas activas de empleo, o con la medida de la evaluación de las políticas de empleo. Ahí es verdad que tenemos un campo por recorrer, y en ello es en lo que estamos trabajando. Tenemos ya evaluaciones, tenemos ya, por ejemplo, estudios importantes que nos dicen que una persona que estudie o que haga un certificado de profesionalidad, en los 6 meses siguientes, el 50% de ellos encuentran una ocupación ligada a la especialidad formativa que ha estado estudiando en ese certificado de profesionalidad. Eso es un buen dato, eso lo tenemos testado, eso lo hemos evaluado, por eso animamos a hacer ese tipo de formación, pero en cualquier caso es verdad que tenemos que establecer mayores indicadores de evaluación de estas políticas activas de empleo, de las que se ponen en marcha desde el propio Estado y desde luego las que se ponen en marcha entre las distintas comunidades autónomas. En eso estamos. Aquí en Castilla-La Mancha precisamente situaban a la comunidad entre pues las que menos efectividad resultaban de esas políticas. Cataluña, en cambio, al contrario, pues sí, que resultaban efectivas. Complicidad, implicación también por parte de las comunidades autónomas, ¿verdad? Sí, claro, hay que recordar que Castilla-La Mancha es que partía de 4 años, entre el 11 y el 15, donde el Servicio Público de Empleo, el SEPECA, no sé si os acordáis, ¿verdad?, que llegó a funcionar y aún la gente lo recuerda como marca, sabéis que lo extinguió, echó a los orientadores, con lo que levantar el servicio de empleo en esta comunidad pues ha costado. Dicho esto, es verdad que hay que poner en valor, pues que se ha creado empleo, mucho de la mano de los planes extraordinarios que tuvieron que poner en marcha un poco por el nivel de desempleo en el que se partía en esta comunidad autónoma, de los planes ligados a los ayuntamientos, ¿verdad?, con medidas potentes también en temas de formación dual que se han puesto en marcha del Servicio de Empleo en Castilla-La Mancha. ¿Que hay que mejorar? Indudablemente, pero yo creo que se va por el camino. Hay que reforzar el Servicio Público de Empleo en Castilla-La Mancha. Sí. La IREF decía que entre las competencias que se podría desarrollar en este sentido está la reforma de la formación en este tema de las políticas activas de empleo, como ya hemos dicho, imprescindible, ¿no? Claro. No sé si en este sentido también se va a trabajar. Sí. Estamos trabajando en el tema de la formación, de la reforma de la formación profesional, de la formación profesional en general y de la formación profesional para el empleo, que es un poco la del ámbito laboral. De hecho, tenemos un informe cuyas conclusiones nos han dado hace menos de un mes, ¿no?, en el que el presidente de aquella comisión de expertos fue Valeriano Gómez, el que fue ministro de Trabajo, y bueno, lo tenemos puesto encima de la mesa. Desde luego tiene que ver fundamentalmente con incorporar más prácticas a los planes formativos, indudablemente, ligados cuando sea posible a las empresas, en la absoluta necesidad que tenemos de que la actualización de los contenidos de los planes formativos sea más inmediata de lo que lo hacemos en la actualidad. Somos conscientes que indudablemente es un reto. Por eso, como digo, se aprobó hace 3 meses escasos un protocolo de detección de necesidades formativas, ¿no?, un poco para tenerlo todo bien
bien incardinado, y desde luego hace falta el presupuesto suficiente para que todo esto se lleve a cabo. Claro. También a ver si estamos pendientes a ver qué pasa en este sentido, en el de los presupuestos. 18.000 millones de euros se destinan en políticas pasivas de empleo, subsidio por desempleo, destacan, pues me quiero referir a ese plan más 55 para personas mayores. No sé, en este sentido, ¿cómo podemos hacer que esas personas pues se puedan también incorporar o volver al mercado laboral, que es lo que ellos pues reivindican? Claro, efectivamente, este año es algo más de 18.000 millones de euros lo que se han invertido en las prestaciones, ¿no? Ha aumentado en más de 5 puntos la tasa de cobertura de las personas que están en desempleo, es importante. Se hizo de la mano del subsidio de mayor de 52 años, ¿vale? Luego es verdad que en Castilla-La Mancha se hizo un programa de empleo ligado a este subsidio, que inicialmente se llamaba 55 años, porque el subsidio anteriormente tenía el límite de edad en 55 años, y con el gobierno actual lo que hemos hecho ha sido bajar los 52 años. Es verdad que era una medida fundamental que había que tomar, porque en este país se había quedado una bolsa de personas en desempleo de larga duración y mayores que además se habían quedado sin rentas. Entonces habría que rescatar a esas personas. Solamente durante el año 2019 se han podido rescatar unas 97.000 personas a través del subsidio de mayor de 52 años. Dicho todo esto, es verdad que en cualquier caso, con la norma en la mano, a todas las personas que tengan una prestación por desempleo, pues los incorporamos en lo que llamamos, el compromiso de actividad. Y más que el compromiso de actividad, por su parte, lo que tenemos que ser capaces de los servicios de empleo es ofrecerles la posibilidad de ese acompañamiento personalizado, de ese médico de cabecera que debería ser orientador, que debe estar detrás de todas estas personas. En el plan Reincorpórate, para luchar contra el paro de larga duración, que también lo aprobamos el año pasado, una de las medidas estrella ligadas con a estos coordinadores precisamente es establecer la figura de ese orientador de referencia. Es decir, que la persona no solamente es que pueda acceder al servicio de orientación en abstracto, sino que sepa con nombres y apellidos a qué persona se tiene que dedicar, ¿no? Un poco ese médico de cabecera. Ahí es donde tenemos que hacer especialmente hincapié. Bueno, una de las primeras medidas aprobadas por el nuevo gobierno fue la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros, criticada por una parte, bien acogida por otra, por sindicatos también. ¿Cómo afecta realmente esta subida a la creación de empleo, a estos datos de los que hablábamos al principio? Bien, con el análisis y evaluación de todo este tipo de medidas hay que ser especialmente cautos. Y resumo. En primer lugar, a pesar de que el año pasado, este año ha subido un 5,5%, el año pasado subió un 22,5%. Yo me acuerdo del año pasado que tuvimos que hacer frente a todas aquellas críticas y no había en el pasado, ni ha habido a lo largo de este año ningún informe riguroso de economistas que hayan dicho que el salario mínimo, que la subida del salario mínimo interprofesional en esas cuantías haya destruido empleo. No lo ha habido, ¿vale? Por supuesto, con el 5,5 que hemos incorporado ahora tampoco ni lo ha habido ni lo va a haber. Es más, lo que sí que hemos observado es, por un lado, no se ha ralentizado la creación de empleo en los sectores cuyos salarios están más cerca del salario mínimo interprofesional, porque hay que recordar que en este país todos los convenios colectivos tienen establecidos salarios por encima del salario mínimo interprofesional, aprobado incluso este año de los 950 euros. Que quede eso absolutamente claro. Hasta los convenios del campo, el convenio colectivo de Extremadura del campo, el que ha habido y el que se estará negociando, porque en este momento es que se está negociando un convenio colectivo, también eso es un poco causa de toda la movilización que la patronal agraria en Extremadura está organizando. Incluso el convenio colectivo, como digo, que ha estado en vigor hasta ahora, estaba por encima del salario mínimo. Luego, en este país no es que el salario mínimo, la aprobación por parte del gobierno del salario mínimo establezca salarios por encima del convenio colectivo. No es cierto. Lo que sí que hace es al menos asegurar que, pues aquellos salarios ligados al salario mínimo, por ejemplo, el de empleadas de hogar, donde sí que es verdad que ha habido una reducción de empleo, pero en muchos casos ligado a que, como también se aprobó la medida de las
cuidadoras, y digo cuidadoras en femenino porque son todas cuidadoras, en muchos casos lo que sí que ha habido es trasvase del sector de empleados de hogar al sector de cuidados, ¿vale? Eso también es importante ponerlo en valor. El salario mínimo lo único que establece es una garantía, un colchón a partir del que en la negociación colectiva se debe hablar. Fortalece la situación de partida de quien tiene que negociar un establecimiento de salarios y otros derechos en el ámbito del convenio colectivo, ¿no? Pero que quede claro que el salario mínimo interprofesional en este país no ha llevado consigo pérdida de trabajo. Lo que sí que ha llevado es, en algunos casos, el incremento de la dignidad ligada al puesto de trabajo. Se prevé que suba también progresivamente de cara a esta legislatura y algunas empresas o algunos sectores dicen que en algunas zonas del país no van a poder afrontar esta subida progresiva. Bueno, eso vamos a ver, habrá que irlo evaluando. El acuerdo que hay de gobierno, de este gobierno progresista, es que se llegue al 60, por cierto, como dice la Carta Social Europea, o sea, es que nos gusta cumplir lo que firmamos, y la Carta Social Europea dice que el salario mínimo interprofesional debe estar en la media del 60% del salario medio del país. Aún nos queda recorrido, ¿vale? Entonces, el compromiso durante estos 4 años de legislatura es llegar a ese 60% del salario medio. Primero, porque tenemos que cumplir lo que hemos firmado, y en segundo lugar, porque es que durante 8 años en este país los salarios han estado congelados, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta también. Eso lleva consigo, entre otras cosas, aumento de cotización. Este año, la Seguridad Social ha incrementado la cotización de forma importante solamente por el hecho de haber elevado el salario mínimo, que lógicamente lleva consigo la elevación de las bases de cotización y por lo tanto se cotiza más. Y además, en un país como el nuestro, en donde el consumo es la fuente fundamental también de creación de empleo, permite que se mueva más el dinero. Hay una obviedad que el otro día me decía un experto económico. En una familia en la que entran de la noche a la mañana 10 euros más, esos 10 euros más van directamente al consumo, no van al ahorro, ¿eh? Es decir, que cuando se sube el salario mínimo interprofesional en salarios pequeños, lo que estamos haciendo también es potenciar el consumo, que no el ahorro, y ese consumo lleva a creación de empleo. Hay algunas formaciones políticas, por ejemplo, aquí Ciudadanos en Castilla-La Mancha, que ha reivindicado que ese salario mínimo interprofesional suba dependiendo de las condiciones de las comunidades autónomas. Los sindicatos ya dicen que eso pues favorecería las desigualdades, a una mayor desigualdad, claro, entre comunidades, entre claro, municipios. Tenemos que tener mucho cuidado con algunas ocurrencias en un país como el nuestro. Tenemos un mercado de trabajo muy complejo, donde estamos corriendo el riesgo de que determinadas ciudades y comunidades autónomas, es que está ya ocurriendo, están centrifugando todo el talento de las comunidades, del resto de las comunidades autónomas limítrofes, por ejemplo, Madrid, el País Vasco, Cataluña con Barcelona, algo Valencia y algo Málaga, ¿verdad? Están tirando más del empleo, tienen salarios un poquito más altos, y eso lo que está llevando, entre otras cosas, es que el talento de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Castilla-León, de Galicia, termine en estas localidades, y si encima los salarios mínimos resulta que los vamos a cambiar también, dependiendo, van a ser más altos en unas zonas a otras, corremos el riesgo de todo lo que tiene que ver con la estrategia del reto demográfico en este país, en el que el despoblamiento, el 53% del territorio de este país tiene una población menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, algo casi siberiano. Sí. Hay determinadas medidas, como esa del salario mínimo interprofesional por comunidades autónomas o casi por provincias, podría ser especialmente pernicioso. Bueno, otro de los objetivos del Ministerio de Trabajo, ya lo había anunciado la ministra, la contrarreforma de esta reforma laboral, que parece ser que se va a hacer en 2 tiempos. Hay sectores que dicen que no es momento de hacer esta reforma laboral, pero en cambio sindicatos pues como Comisiones Obreras, hace unos días nos visitaba Paco de la Rosa aquí, pues decía que sí, que precisamente este es el momento idóneo para hacerlo efectivo. ¿Qué podemos hacer? Claro, vamos a ver, hay personas y grupos políticos, sobre todo en este país,
que nunca es el momento de hacer nada, ¿no? Es un momento de, pues como conservadores que son, pues de conservar lo que hay, ¿no? Pasa a nivel de los grandes, de las leyes civiles, de derechos civiles, las conquistas de derechos civiles en este país, donde siempre han ido a la contra, ¿no? El divorcio, el aborto, el matrimonio igualitario, ahora la eutanasia. Luego, lógicamente, hacen uso de esas leyes los primeros, pero siempre a la contra, ¿no? Y en esto también, en muchos casos. Claro, ¿cómo no va a ser el momento en este momento? Si estamos creciendo en empleo, llevamos creciendo en empleo del año 2014. Si lo que sí que se ha visto, como decía incluso el Fondo Monetario Internacional hace unos días, que no es una institución pues bueno, del que podamos pensar que es excesivamente radical, ¿no? Dice que bueno, que el problema es que se está creando demasiado empleo a tiempo parcial y demasiado empleo temporal. La calidad en el empleo, ese que hemos dicho antes, efectivamente ha crecido, pero tenemos demasiado empleo a derecho a tiempo parcial, no querido por los trabajadores. Y en derechos sociales, como el despido por las bajas médicas, que por cierto, mañana va a Consejo de Ministros la modificación, sí. Un tema absolutamente de justicia, ¿no? En el que lo que se hizo en el año 2012 fue reforzar el poder unilateral por parte del empresario para establecer todas las relaciones laborales e incluso a la hora de hacer los despidos. Y bueno, pues estamos en un momento, por supuesto, y tiene que haber sido antes, pero desde luego ahora lo va a ser, de reformar las partes, bueno, más perniciosas de esa reforma laboral. Sí. ¿Qué papel están jugando en el mercado laboral ahora mismo las personas inmigrantes? Fundamental. En este país, afortunadamente, tenemos a personas inmigrantes incorporadas a nuestro mercado de trabajo. En este país hay que saber que en los últimos 40 años, si no se hubiera incorporado la mujer y si no se hubieran incorporado los trabajadores inmigrantes, no tendríamos suficiente fuerza trabajadora para el nivel de producción que tenemos. Está hecho el estudio. La incorporación de personas al mundo del trabajo en este país, de mujeres, ha sido de un 70% en los últimos 40 años y de personas extranjeras trabajadoras de un 30%, de hombres solo un 12%. Si no hubiera ocurrido esa feminización del mercado de trabajo y esa extranjerización del mercado de trabajo, en este país no tendríamos más de 15 millones de ocupados en este momento. Y hay que recordar que tenemos casi 20 millones de ocupados y 23 millones de personas activas en este mercado de trabajo. Es decir, que afortunadamente se ha incorporado la mujer al mercado de trabajo y afortunadamente tenemos a extranjeros también. La propia IREF, a la que antes has citado, en un informe sobre jubilación, sobre el sistema de previsión y jubilación que hizo el año pasado, hizo la previsión de que desde este año hasta el año 2050 harán falta 270.000 personas extranjeras para poder sostener las personas que se van a ir jubilando y que va a haber que ir sustituyendo. Antes lo he comentado, 9 millones de personas en los próximos 10 años se jubilan en este país. Bueno, estamos hablando de importantes retos que sin duda nos quedan por delante, pero todo, como siempre, estamos en un mercado globalizado. En el mundo de la globalización depende mucho de todo lo que ocurra a nivel mundial, y aquí en España pues también imagino que estamos sufriendo consecuencias de pues diferentes problemas que estamos viviendo aquí, también en cuanto al ámbito del empleo se refiere. Sí. Claro, efectivamente, estamos en un mercado tan globalizado. Ahora algunos, como el presidente de Estados Unidos, quiere volver a la época del proteccionismo, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, hay que aprovechar las fortalezas que tiene la globalización del mercado, con la que el gobierno actual, desde luego, está. La subida de aranceles, bueno, pues es una mala noticia, es una medida restrictiva que además al final perjudicará incluso económicamente a Estados Unidos a medio plazo, pero la subida de aranceles, como sabemos, a este país, además por un tema caprichoso, por el tema de Airbus, ¿no? O sea, resulta que porque Airbus es una empresa competitiva en Europa y quieres que no compita con tu marca americana, bueno, pues haces que hacer el peso del perjuicio en productos agrarios, como ocurre aquí, ¿no? Eso es indudablemente es una mala noticia. Es una mala noticia lo que está ocurriendo en China, ¿no? Con el coronavirus, indudablemente.
fundamentalmente por lo que supone del problema humano, sanitario, pero también en este caso económico. Hoy decían que el Producto Interior Bruto en el mundo pues podía descender en una décima, y en este país también una décima. Eso son, en España son una décima de nuestro Producto Interior Bruto son unos 1.000 millones de euros, ¿no? Bueno, sí. ¿Y eso por qué? Porque en este momento Europa y el mundo en concreto coincide, de cómo le vaya mejor o peor, influye más la situación en China que en el propio Estados Unidos, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos un poco ese egocentrismo que hemos tenido siempre los europeos y nos pensamos que somos los más importantes del mundo. Tenemos la importancia que tenemos, somos 500 millones de habitantes, 27 países, desgraciadamente ya no somos 28, bueno, que siempre hemos estado compitiendo con Estados Unidos y mucho mirando qué pasa en Estados Unidos, pero ojo, aquí lo que hay que mirar en la próxima década, indudablemente lo que pasa en China, ¿eh? China es una potencia económica enorme, un reto fundamental la implantación del 5G en el mundo, también en este país. El 5G, con esa tecnología que ya tiene China, por cierto, por mucho que a Estados Unidos le moleste que se la haya adelantado en eso también. En este país tenemos una oportunidad fundamental con la implantación del 5G. La generación tecnológica, la quinta generación de la tecnología en este país y en el mundo va a empezar a ver, nos va a hacer que veamos muchas de las cosas conforme las vemos y las hacemos ahora mismo de forma absolutamente distinta, y que no somos capaces aún de discernir, pero que sí que es verdad que tanto España, por cierto en Europa, tanto España como Alemania estamos especialmente bien preparados también por el cableado de la fibra óptica. En este país se hizo bien, y eso nos va a permitir incorporar la tecnología del 5G en mejores condiciones que otros países. Y bueno, como decía, esto del 5G, claro, con China, con este problema que está teniendo por la implantación del 5G en el resto del mundo, pues va a llevar su demora. Eso va a llevar consigo algún problema económico. Bueno, pues confiemos en que esto se pueda resolver cuanto antes mejor. Estamos avanzando a buen pie, a buen ritmo en esa transformación del mercado laboral de la que antes hablábamos. Bueno. Nos falta un impulso, pero en general le falta un impulso a Europa. Europa en el tema tecnológico se está quedando detrás. O sea, Europa no tiene una tecnología propia. Hasta ahora ha estado muy dependiente de la tecnología americana, de Estados Unidos. Ahora estamos muy dependientes de la tecnología china. Pero bueno, dicho esto, pues tenemos lo que tenemos y lo que tenemos que hacer es indudablemente subirnos cuanto antes al 5G y subirnos cuanto antes en nuestros planes formativos, y por la parte que de responsabilidad a mí me toca indudablemente incorporar esas competencias del mundo que viene, que no es que viene, es que está ya aquí. Pues antes ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué perspectiva o qué, a modo de resumen, no sé si se le puede transmitir un mensaje de ánimo a esas personas? Me quiero acordar pues de las desempleadas que lo están pasando mal. En ese sentido, ¿se le puede transmitir eso, un mensaje de ánimo a ellas? Sí, vamos a ver. Independientemente de que ahora mismo estemos en la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, siempre he tenido una especial relación con todas las personas del entorno del servicio de empleo. Hemos estado muy cerca, ¿no? A nivel también personal, y con nombres y apellidos a muchos los conocemos, ¿no? Desde luego, sin ser con lo cauto que hay que ser estas circunstancias, pues porque hay los problemas que hay, pero indudablemente se va a seguir creando empleo. Tenemos que mejorar las competencias profesionales de las personas que se tienen que incorporar. Luego, a lo que hay que animar es que las personas se sigan recualificando, y tenemos que hacer indudablemente que nadie se quede atrás, y para ello hay que seguir reforzando la parte de las prestaciones por desempleo, y es una buena medida, algo que se va a empezar a discutir en el Congreso, la renta única o la renta mínima, o ya veremos, el ingreso mínimo vital, ¿no? Porque lo que tenemos que asegurar es que cualquier persona, independientemente de la edad que tenga, no se vea excluida del mercado de trabajo y no se vea excluida de la sociedad. Bueno, pues en ese camino vamos, y a medio plazo se irán viendo frutos, con seguridad. Pues Gerardo Gutiérrez Ardoy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Cerca. Ya le emplazo a futuras entrevistas por aquí también. Bueno, nos seguimos viendo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, como digo, y a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, que, como ya han visto, ha tenido como protagonista al director general del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy. Muchas gracias, les seguimos informando aquí en La Cerca, como siempre. Hasta la próxima.